Bendiciones con todos. Tema 42. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, primer viaje misionero a Chipre, parte 1. Y utilizamos Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 2, que vamos a ir leyendo mientras explicamos. En Hechos capítulo 13, Lucas nos lleva de nuevo a Antioquía. Vemos que la comunidad de creyentes seguía firme y creciendo. Entre la congregación había profetas y maestros a quienes Lucas nombraba. Leamos Hechos capítulo 13, versículo 1. Veamos lo que dice. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se habría criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos solían reunirse para orar y buscar la voluntad del Señor. En una ocasión, el Señor le mostró que Bernabé y Saulo iban a ser enviados a otro lugar con una misión. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué maravilloso. ¿A cuál obra los había llamado el Señor? Unos años antes, el Señor había revelado que Saulo iba a ser enviado a los gentiles. Esta revelación vino a través del profeta Ananías. Recordemos lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 13 al 16. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Con el tiempo, esta misión le quedó clara a Saulo, y él lo menciona en varias veces en sus cartas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me encomendó esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. En primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 5 al 7 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Saulo fue escogido por Dios, no por los hombres. Él fue apartado por el Señor con una misión especial: llevar el evangelio a los gentiles. Aunque Saulo no conoció a Jesús en persona, más que en la visión que tuvo, él también fue elegido como apóstol. La palabra para apóstol en hebreo es shalik, que literalmente significa enviado. Viene del verbo shalab, enviar. Un apóstol es aquel que es enviado para cumplir una misión y llevar a cabo una tarea específica. Luego de orar y ayunar, los líderes de la iglesia de Antioquía reconocieron que el Señor estaba enviando a Bernabé y a Saulo a un viaje misionero. La primera parada de este primer viaje misionero sería la isla de Chipre. Bernabé era idóneo para esta misión, ya que él había vivido en esta isla, como dice Hechos
capítulo 4, versículo 36. Al principio, el líder del grupo era Bernabé, pero poco a poco Saulo va a tomar mayor protagonismo. Ahora, el primer viaje misionero. La ruta que toman en la primera parte de este viaje misionero fue la siguiente: Antioquía, Seleucia, Chipre. ¿Sí? Leamos lo que dice Hechos capítulo 13, versículo del 3 al 5. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Aquí se menciona de nuevo a Juan Marcos, primo de Bernabé, quien fue acompañante en alguno de sus viajes. Salamina era un puerto importante de Chipre. La comunidad judía allí era de considerable tamaño, al punto que habían más de una sinagoga. Ahora, encuentro en Pafos. Bernabé y Saulo dieron vuelta a la isla de Chipre. Se iban deteniendo en las ciudades donde habían sinagogas y allí daban testimonio de Jesús. La revelación de que Jesús era el Mesías tan esperado. Al final de la ruta alrededor de la isla de Chipre, llegaron a Pafos, que era la ciudad principal. Allí se encontraron con un romano interesado en oír el mensaje. El problema es que otro personaje se estaba interponiendo. Leamos lo que dice Hechos capítulo 13, versículos del 6 al 8. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Mire cómo el diablo se interpone. El romano se llama Sergio Paulo y tenía un importante puesto. Era procónsul, es decir, gobernador de la provincia romana. Él estaba interesado en el evangelio, pero el falso profeta quería desanimarlo. Saulo se dio cuenta y reprendió a ese hombre. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10. Entonces Saulo, llamando también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? El nombre del falso profeta era Bar Jesús, que literalmente significa hijo de Jesús. A Paulo le pareció irónico que se llamara así, y por ello le dijo que parecía más hijo del diablo. El diablo es padre de mentira, como dice Juan 8:44. Por lo tanto, parecía más hijo del diablo que Bar Jesús, literalmente hijo de Jesús. No hay peor engaño que una mentira a medias. Ese hombre era judío, pero era un profeta falso. Sabía hablar de la palabra, pero la usaba y la torcía a su conveniencia. El Espíritu Santo le reveló eso a Pablo y por ello lo reprendió. La amonestación vino acompañada de una advertencia que Dios iba a tratar con él por su engaño y por usar el nombre de Dios en vano. Sí, mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 11. Ahora,
He aquí la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Esta señal no solo tenía como propósito castigar al falso profeta, sino servir de testimonio al romano, quien estaba genuinamente interesado en las cosas de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 12. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Maravilloso, ¿no es cierto? De nuevo vemos que el propósito de los milagros y señales es que la gente crea y que al creer en Jesús tenga vida eterna. Leamos lo que dice San Juan capítulo 20, versículo del 30 al 31. Y dice, y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A partir de este primer viaje misionero, Saulo comienza a ser llamado Pablo, como mencionamos anteriormente. No fue una transformación divina de nombre, sino un cambio por conveniencia. Saulo comenzó a moverse en un mundo griego y su nombre hebreo no se oía bien porque sonaba como una palabra griega que quiere decir pretencioso. Mire, ¿qué les parece estas maravillosas verdades? Ahora comienza ya el primer viaje misionero. Vamos a hablar de una segunda parte. Y es increíble como Bernabé y Saulo salen a predicar el mensaje fundamental, el mensaje de muerte o vida, el mensaje que te conduce a la vida eterna. Y en el proceso hay impedimentos, pero Dios los libra de esos impedimentos. Pero también en el proceso hay milagros, ¿sí? Y la gente, aún las autoridades como este procónsul, quieren buscar al Señor porque están viendo la mano del Señor obrando allí. El Espíritu Santo diciendo, apártame y a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Así como el Espíritu Santo apartó en esa época a Saulo y a Bernabé, hoy también el Espíritu Santo está tocando, está llamando, está buscando apartar a hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar la palabra de Dios por todos los rincones del mundo. Pero el primer paso que hay que hacer para que eso suceda es venir a Cristo, ¿sí? Es entregar la vida, el corazón a Cristo para que Él nos moldee, para que Él nos prepare. Nosotros hemos puesto aquí lo que le llamamos la oración de fe. Una oración donde le animamos, donde le enseñamos cómo llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Esperando que usted la haga de todo corazón, buscando convertirse en hijo de Dios y mañana ser usado por el Señor. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Qué le pareció? Aceptó a Cristo. Ahora, no solo una oración, ¿sí? Ahora, esa oración tiene que estar alimentada para que se convierta en una realidad, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, ¿sí? En la aplicación de la palabra y
más adelante en la enseñanza de la palabra a otras personas. Mientras que oramos por esa palabra, mientras que oramos por llenura del Espíritu Santo, mientras que oramos y cantamos alabanzas, mientras que venimos a la iglesia y seguimos aprendiendo esas maravillosas verdades. Lo bendecimos a usted por aceptar a Cristo y se dará cuenta que su vida va a cambiar y el Señor lo va a utilizar. Amén. Oremos. Padre, es maravillosa tu palabra, donde nos enseñas la obra maravillosa que tú comenzaste a hacer a través de los viajes misioneros y ha seguido ocurriendo por el poder de tu Espíritu Santo a través de los tiempos. Y hoy sigues llamando a hombres y mujeres para llevar estas maravillosas verdades a todo el mundo. Hoy utilizamos también la ciencia, ¿sí?, para poder enviar esta palabra para que llegue a los corazones sedientos, para que llegue a otras personas, para que las personas se enteren que hay vida eterna, para que las personas se enteren que hay un Salvador, que ese Salvador es Cristo Jesús, para que las personas se enteren que en Cristo Jesús hay vida abundante, para que las personas se enteren que en Cristo Jesús hay un camino que conduce a la vida eterna. Y eso se lo hace con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo haga germinar esta palabra. Que el Espíritu Santo haga que esta palabra no llegue vacía. Que el Espíritu Santo haga que esta palabra transforme el alma, convierta el alma. ¿Sí? Que esta palabra germine dando fruto abundante. Sí, Espíritu Santo, solo tú puedes hacer eso porque el corazón del ser humano está duro. No quiere saber nada de tu palabra, Señor. Y solo el Espíritu Santo puede convencer al ser humano de buscarte, de convertirse en un hijo tuyo, Señor. Por eso pedimos que te derrames en la iglesia, que te derrames en la familia, que te derrames en todo aquel que escucha esta palabra cada día, Señor. Y que todo eso produzca un avivamiento, que traiga un avivamiento donde muchos se conviertan, muchos vengan a tus pies, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra cada día. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta palabra para que llegue a otros también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.